San Venganza. La figura que está sobre la repisa, encima del enorme televisor de pantalla plana, podría parecer, a ojos de cualquiera, un Buda muy extraño. Pero nada está más alejado de la realidad. La figura sobre la repisa recibe el nombre de San Venganza, al menos así es para Douglas García, el monstruoso hombre que está sentado en un sofá de grandes dimensiones frente al televisor. Douglas García es un hombre muy obeso, tan obscenamente gordo y fofo que levantarse del sillón en el que está sentado bien podría causarle un infarto. Su cuerpo no podría soportar un esfuerzo tan hercúleo como ese. En algún momento, muy lejano por supuesto, Douglas fue un hombre más o menos delgado, con un empleo como chofer de taxi en su ciudad natal de Matamoros, México. Douglas ha vivido toda su vida en esa ciudad fronteriza y la verdad es que nunca pudo entender el deseo irrefrenable de sus compatriotas por cruzar al lado americano, hacia la ciudad tejana de Brownsville, repleta de rancheros y seguidores a muerte del puto Donald Trump. Para Douglas, los gringos hijos de puta son los culpables de que México esté tan mal, tan plagado de violencia que el solo hecho de poner los pies en suelo estadounidense le revuelve el estómago. Por supuesto, no es que su actual condición se lo permitiera incluso si quisiera hacerlo. En una sola cosa, el gordo Douglas está de acuerdo con los putos gringos, además de su gastronomía, por supuesto, y es en la libertad que tienen los ciudadanos para portar armas y hacer frente a los locos que andan sueltos por ahí. Ojo por ojo y diente por diente, reza un dicho. Douglas sintoniza las noticias del Canal 4, y la noticia del día provoca que su rostro se contraiga en un rictus de ira y franca impotencia. Da un mordisco furioso a la rebanada de pizza mientras observa, atónito, la información sobre el tiroteo en una escuela de Uvalde, Texas. Un lunático, uno de esos antisociales a quienes ni siquiera sus padres pueden amar, ha asesinado a varios niños y niñas en edad escolar, siendo abatido posteriormente por un agente de la patrulla fronteriza. Ni siquiera la muerte del perpetrador fue obra de la policía de la ciudad. Vaya inútiles, piensa Douglas. La ira crece en su interior a un ritmo trepidante, y después de asimilar lo terrible y macabro del hecho, sus ojos se posan accidentalmente en la figura de San Venganza. La estatuilla, antes inmóvil e indemne, comienza a agrietarse justo en las comisuras de su diminuta boca, alrededor de los ojos y en la circunferencia de su pequeño cráneo. En el sofá, Douglas siente que su ira es momentáneamente reemplazada por un miedo enfermizo de proporciones bíblicas. La estatuilla, esa horrible figura que paradójicamente se parece demasiado a él, ha hecho eso en otras ocasiones. Douglas sabe lo que significa, y entonces, una vez más, se encuentra deseando no haber recogido nunca a ese hombre tan extraño. El tipo se había subido a su taxi hace muchos años, y al bajar, cuando Douglas se volvió hacia el asiento trasero, ahí estaba la diminuta figura de San Venganza, observándolo con sus diminutos ojos aquietados, calmos, pero, al mismo tiempo, tan ávidos, inteligentes y llenos de una maldad insondable. Es la hora, dice una voz asexuada quebrando el silencio. Douglas se remueve inquieto en su lugar al escucharla. Hacía tanto tiempo que la estatuilla no decía nada, que casi había olvidado lo escalofriante que resultaba aquella voz. La última vez había sido cuando él ni siquiera era tan gordo. A pesar de todo, el recuerdo, empolvado durante muchos años, resurge claro, fuerte y victorioso desde los rincones más inhóspitos de su mente. Douglas no sabe, no entiende cuál ha sido el detonante esta vez, pero cree que su ira y la sensación de impotencia ante lo que ha visto en el noticiero, mezclada con el repudio que siente por los putos gringos, tiene sin duda algo que ver. No puedo levantarme siquiera del puto sillón, dice Douglas con el tono de voz de un niño que está a punto de llorar. Eres un maldito llorón, responde a su vez la voz casi robótica que sale de la boca de la estatuilla. Estoy demasiado gordo, ¿no lo ves? Debes buscar a otro. Douglas esperaba que esas palabras fueran suficientes para evitar lo que estaba por suceder, pero en cambio, San Venganza se le rió en la cara. La estatuilla comenzó a temblar, agitándose y yendo de un lado al otro con la gracia de un reloj de péndulo. Oh, no, dijo, divertido. Las cosas se harán igual que siempre, igual que las otras ocasiones en que salíamos a impartir mi evangelio, el evangelio de la venganza y de la sangre. ¿Cómo piensas hacer que me ponga en pie? Dijo Douglas,
ya resignado. Pesó más de 200 putos kilos. Ya lo verás, replicó la estatuilla con aire sabiondo, y la conversación se dio por terminada. La noche pareció durar apenas un suspiro, y cuando la mañana llegó, el enorme sofá que daba cabida a las enormes y grasosas posaderas de Douglas García estaba vacío. La estatuilla, la figura del supuesto santo, tampoco estaba en el lugar que había ocupado durante los últimos 10 años. Por primera vez en meses, el televisor también estaba apagado. No obstante, la casa no estaba del todo vacía. Cualquier persona o criatura que hubiera entrado allí habría podido intuir, sin lugar a dudas, la presencia de algo malévolo moviéndose en el aire, el viento gélido de una fuerza no comprendida por ningún mortal. No se trataba de ningún fantasma. Douglas García no estaba muerto, a San Venganza no le sirve muerto el mastodóntico hombre. En cambio, lo que sucede es que, en algún lugar de la casa, tiene lugar la transmutación, el cambio que debe volver a Douglas uno de los avatares con los que San Venganza esparce su evangelio de sangre, su doctrina de venganza. La ciudad de Matamoros solía ser escenario de cruentas y sangrientas batallas que se asemejaban bastante a una guerra civil. Eran frecuentes los tiroteos entre civiles armados y miembros del ejército mexicano. La población había tenido que acostumbrarse a tales hechos, a convivir con la tragedia que era tan frecuente como infrecuente era la justicia en la ciudad fronteriza, y en todo México. Es precisamente en una concurrida intersección entre dos avenidas aledañas a grandes negocios y cadenas de supermercados donde el tiroteo entre los sicarios y las fuerzas del orden está por desatarse. Douglas contempla la escena desde una parada de autobús cercana. Su aspecto es diabólicamente distinto al de siempre. El hombre que yace en el sofá de su casa más de la mitad del día ha desaparecido como por arte de magia. Kilos y kilos de grasa amorfa y chorreante se han evaporado con la facilidad que exhibe el agua expuesta al calor, dejando en su lugar el cuerpo de un hombre atlético y musculoso. Sus facciones también son distintas, como era de esperarse, están en perfecta armonía con el resto del cuerpo. Douglas, o el hombre que antes era él, resulta endiabladamente atractivo. Incluso los hombres que le ven, de pie, en la intersección, no pueden evitar dirigirle una mirada presuntuosa, desdeñosa. Douglas, desde luego, apenas es consciente de ello, su verdadero regocijo está por venir. El ruido de los disparos opaca rápidamente al del tráfico. Las personas que transitan por ahí en esos momentos corren a guarecerse, algunos más se tiran al suelo, mientras que otros se parapetan tras los autos estacionados. Resulta, por tanto, extraño que un hombre, uno solo, en la parada de autobús, permanezca impasible, sin siquiera sentirse inquieto ante el sonido de los disparos. Media docena de grandes camionetas, lujosas y costosas a juzgar por su aspecto, escupen desde su interior a más de una veintena de hombres armados con armas largas que atacan a los miembros del ejército. Los soldados están en clara desventaja, ellos son 5 y van en un solo convoy. Asustados, empuñan sus armas y hacen todo lo posible por repeler la agresión, pero tras caer abatidos un par de ellos, resulta evidente que la situación los supera por mucho. Los matones continúan disparando, extasiados por estar ganando el enfrentamiento. Uno de ellos, un hombre medianamente gordo y con la cabeza calva, gira la mira de su arma hacia los autos detenidos y hacia la gente inocente que ya se oculta, y dispara. Douglas, poseído por el ancestral espíritu de San Venganza, decide entrar en acción. Aquello es solo un calentamiento, un aperitivo, pero está impaciente por comprobar que, luego de 10 largos años, sus habilidades siguen intactas. En un abrir y cerrar de ojos, Douglas, el apuesto hombre de la parada de autobús, desaparece. Su figura, ahora translúcida, se eleva en el aire como el humo expulsado por un camión. Es completamente imperceptible para el ojo humano. Aguarda y observa con interés el desenlace de la escena desde su privilegiada posición en las alturas. Como era evidente desde el inicio del enfrentamiento, los civiles armados, delincuentes, asesinos y traficantes, ganan la batalla. Se disponen a huir, regresando al interior de las camionetas que los llevaron hasta allí. La gente que los rodea los ve entrar en los lujosos automóviles, pero después de unos segundos, nada sucede.
Cuando la policía llega y finalmente abre las camionetas, no encuentra nada. Douglas se les ha adelantado. Oscar Espino, sádico asesino y traficante de drogas de rango medio, abre los ojos en una habitación que parece completamente impersonal. Un terrible dolor de cabeza se extiende hasta sus ojos, su nariz y su mandíbula. Una rápida inspección a su alrededor le confirma que se encuentra en una especie de sótano mugriento, oscuro y pestilente. Está solo, o al menos eso le parece al principio, porque de repente una masa de carne de proporciones dantescas ocupa la mayor parte de su campo de visión. Espino reconoce, bajo kilos de carne y grasa, un rostro. ¿Qué tal?, le pregunta una voz masculina. Espino intenta ponerse de pie, pero rápidamente se da cuenta que está atado en sus 4 extremidades, sujeto a una mesa metálica cromada. ¿Qué diablos es esto?, pregunta en voz baja. No obstante, el miedo es palpable ya incluso en ese murmullo. Soy Douglas García, dice la mole de carne con animosidad. Espino se percata rápidamente que el hombre está completamente desnudo y aquello aumenta su miedo, su asco. Soy el sacerdote de la iglesia de San Venganza, dice el gordo con orgullo. ¿Sacerdote? ¿Iglesia? Espino, aún aturdido, es incapaz de formular una pregunta coherente. Sí, responde el gordo con una ancha sonrisa dibujada en la ingente masa de carne que debe ser su rostro. Estamos en el año 1 de la nueva era, la era de San Venganza, patrono de la justicia, salvador de los desvalidos, los oprimidos y los casos perdidos. Él despierta cada cierto tiempo para saciar su hambre y su sed a través de mí. Es un ídolo justo, que nada tiene que ver con los santos benévolos, sordos y estúpidos en los que cree la gente en este país. ¿De qué carajos hablas?, dice Espino tratando de parecer furioso. Douglas García ríe con ganas, a carcajadas. Su enorme barriga y los enormes colgajos de carne que sobresalen de todo su cuerpo se agitan con animosidad, bamboleándose con la brusquedad de un maremoto. Soy solo el instrumento de San Venganza, dice mientras sonidos metálicos llegan a los oídos de Espino. El gordo está buscando algo. Él se alimenta de los hombres malos de este mundo, ¿sabes? Douglas empuña en su rechoncha mano derecha una sierra mecánica, de esas que se usan para talar árboles de gran envergadura. Jesucristo, los santos y el Papa son partidarios de la paz injustificada, dicen a sus creyentes que deben amar a los enemigos, que deben poner la otra mejilla cuando alguien les abofetea, pero todo eso son falacias, palabras insulsas que vuelven al débil aún más débil y al agresor aún más violento y sanguinario. Hombres como tú creen que las cosas nunca cambiarán, que los papeles no pueden invertirse, que la Virgen María y San Jesús Malverde los mantendrán siempre sanos y fuertes, pues yo estoy aquí para cagarme en ellos y en ti. Espino, completamente mudo y pálido, mira la hoja afilada de la sierra como si se tratara del mismo diablo. En un acto inconsciente, se lleva la mano al dije con la figura de la Virgen de Guadalupe que cuelga sobre su cuello. Por favor, no me haga daño, suplica Espino con voz compungida, casi femenina. Douglas García sonríe, complacido. Echa un vistazo a la estatuilla de San Venganza apostada en uno de los cantos del maltrecho sótano, asiente ligeramente con la cabeza y enciende la sierra mecánica con un único movimiento de la mano. El sonido de las revoluciones de la hoja dentada inunda la habitación. Espino lanza un alarido, patalea y se aferra con determinación, con patética fe ciega a la figura de la Virgen María, la siempre inmaculada Madre de Cristo. Douglas levanta la sierra con una única mano y la descarga en un rápido movimiento sobre la pierna izquierda del sicario. Espino lanza un descarnado grito de dolor, el resto de su cuerpo sufre violentos espasmos al mismo tiempo que borbotones de sangre manan con violencia de la extremidad recién amputada. El corte no ha sido del todo limpio debido a que la hoja de la sierra no está debidamente engrasada, lleva mucho tiempo sin usarse, y una sección del fémur queda expuesta, aún sujeta de la porción de carne, músculo y tendones que antes conformaban una pierna. Al primer corte, sigue un segundo y un tercero, en cada uno de ellos, una extremidad cercenada cae al suelo goteando y chorreando sangre sin control alguno. La sangre emana a raudales y forma enormes círculos en el suelo.
Los pies desnudos de Douglas dejan huellas sangrientas por toda la habitación. Entretanto, la figura de San Venganza yace inmóvil en la esquina. También está manchada de sangre, y la expresión en su rostro fluctúa, siendo a ratos un rostro casi humano y a ratos una figura animada cualquiera. Douglas finalmente corta la cabeza del sicario valiéndose de un afilado machete. La tarea le toma 3 intentos dado que ya está exhausto, pero finalmente lo consigue. El pobre diablo de Óscar Espino ha muerto, afortunadamente, al segundo ataque del machete. Douglas toma la cabeza recién cercenada, extrae los ojos y mete en las cuencas vacías un par de diminutas velas encendidas y la tiende a los pies de la estatuilla de San Venganza a modo de ofrenda. Para cuando su sangrienta labor termina, han pasado casi 2 días y a los pies de San Venganza hay un total de 24 cabezas humanas, las cabezas de los sicarios. Una semana después, Douglas García, en su faceta de hombre delgado y apuesto, sigue a un hombre hasta un callejón oscuro en el que yacen kilos y kilos de desperdicios, basura, cajas de cartón, ropa vieja, animales muertos, etc. El hombre al que Douglas persigue con sigilo acaba de asesinar en su apartamento a su pequeña hijastra de 4 años de edad, eso, por supuesto, luego de haberla violado en repetidas ocasiones causándole severos desgarros y hemorragias. Douglas sabe esto no porque el hecho haya ya trascendido a los noticieros amarillistas sedientos de sangre de la ciudad, sino porque San Venganza le ha guiado hasta él. El ser atrapado en la estatuilla es como un tiburón hambriento en el océano, capaz de detectar una gota de sangre en grandes cantidades de agua. Douglas acorta distancia con el sujeto y justo cuando el hombre se detiene a tomar aire, con la espalda apoyada en la pared visiblemente exhausto, Douglas salta como un felino desde una ventana de un viejo edificio abandonado. El hombre grita como una niña asustada cuando siente algo caer sobre su espalda y empieza a chillar, a suplicar por su vida. Por lo visto, y a juzgar por las palabras que salen de su boca, teme que se trate de justicia divina, teme que Dios haya enviado a un ángel ejecutor para castigarlo por lo que ha hecho a una criatura inocente e indefensa como lo era su hijastra. Douglas, harto de la perorata del pobre desgraciado, le estrangula hasta hacer que pierda la conciencia, y entonces, cargando al hombre sobre su espalda como si fuera un bulto de perecederos, se dirige a su casa, al santuario de San Venganza. Eder Llanos, chofer de camión de 41 años de edad y culpable de violación y homicidio en perjurio de su hijastra de 4 años, abre los ojos al sentir un cosquilleo en uno de sus costados. Rápidamente, apenas lo hace, es consciente de 2 cosas. La primera es que está completamente desnudo y recostado sobre una mesa de metal, el frío le hace tiritar y le envuelve con dureza sus encogidos testículos, y la segunda, es que, tal cual como si se hallara dentro de una película de horror, cada una de sus extremidades lleva un grillete, del que sobresale una gruesa cadena, y de ahí estas están ancladas a la pared de una oscura y pestilente habitación, un sótano a juzgar por lo descuidado de las paredes y la penumbra antinatural. «Hola», dice la voz de Douglas García desde algún lugar en la oscuridad. Eder ya no se remueve temeroso en su posición. Logra controlar sus esfínteres antes de orinarse encima y forcejea con las ataduras tratando de liberarse, pero solo consigue tensarlas más. «Es inútil pelear», dice Douglas. Camina hacia la luz y el hombre en la mesa se queda de piedra, inquieto y asustado ante el aspecto de su secuestrador. Es morbosamente obeso, como un manatí de colosales dimensiones que ha salido del agua y que ha aprendido a comunicarse con los humanos. La piel es incluso parecida a la del animal marino. «Aunque supongo que eso ya lo sabes», continúa Douglas categóricamente mientras engrasa un intrincado mecanismo de poleas, «la niña a la que violaste y mataste seguro que habrá peleado, seguro que habrá intentado resistirse. Yo no quería hacerlo». «Pero lo hiciste», rebatió Douglas con autoridad. «Te repudia mi aspecto, ¿no es así? Seguramente tu aspecto le repudió a la chiquilla que violaste y mataste a sangre fría, ¿sabes? Antes de proceder a impartir la justicia divina, si es que quieres llamarlo así, me gustaría presentarte a San Venganza». Llanos permaneció mudo en todo momento, cagado de miedo. Sus ojos iban de un lado a otro de manera frenética, mirando la rolliza y grotesca figura de su secuestrador. No habló ni siquiera cuando Douglas le mostró la estatuilla. «Él es San Venganza», dijo agitando la figura ante los ojos del asesino. «Ha estado dormido durante 10 largos años, y debo decir,
que ni siquiera entonces se había mostrado tan hambriento como ahora. Yo soy solo su instrumento, él es un ser proveniente de las estrellas, de los confines más negros y caóticos del cosmos. Es una especie de depurador, y me ha hecho saber que el momento ha llegado. Él se alimenta de maldad. Limpia, purifica y finalmente extingue. Janos le miraba atónito. Sus ojos estaban tan abiertos que parecían los ojos de algún personaje de los dibujos animados de la televisión. Su expresión, en cambio, era de terror absoluto. Douglas García estaba complacido, extasiado ante ese punto en particular. Todo eso a través de mí, de un solo hombre que ha sido elegido como su instrumento, como su sacerdote y evangelizador. Douglas terminó de engrasar el sistema de poleas empotrado en la pared, y lentamente, comenzó a girar la pequeña manivela que activaba el mecanismo que muy poco a poco comenzó a tensar las cadenas que sujetaban al asesino. Para este último era evidente lo que el obeso chiflado pretendía hacer con él. No. No lo haga, por favor. Chilló cuando sintió que las cadenas comenzaban a tirar de sus brazos y piernas. Douglas sonrió. ¿La niña te suplicó de la misma manera? Lo hizo, sí, lo hizo. No quise hacerlo. Por favor, detenga esto. Iré a la policía. Me entregaré, pero por favor suélteme. Demasiado tarde, respondió Douglas con tono de suficiencia, la justicia de San Venganza no es negociable. Él purificará tu espíritu, la maldad dentro de ti le alimentará a través de mí. Las cadenas continuaban su recorrido en el sistema de poleas, indiferentes ante los gritos de Janos. Llegado un punto, y antes de aumentar la potencia, Douglas tomó unas tijeras de jardinero y cercenó el pene del violador. Hecho esto aumentó la potencia del mecanismo e inmediatamente después, los huesos del asesino comenzaron a separarse unos de otros. La tibia se separó del fémur en ambas piernas y lo mismo pasó en sus brazos con el cubito, el radio y el húmero. Janos, el violador y asesino, perdió el conocimiento entre gritos desgarradores que hubieran dejado afónico a cualquier mortal. Douglas entonces movió la manivela a la posición de máxima potencia, y finalmente la tensión de las cadenas fue tal que desprendió brazos y piernas en un movimiento perfectamente sincronizado. La sangre inundó el suelo y la figura de San Venganza, allí en una de las esquinas, fue alcanzada por la misma. La risa de Douglas llenó el recinto y al cabo de un par de horas, el monstruoso y voluminoso hombre estaba sentado a la mesa dando cuenta de la carne del violador y asesino Eder Janos. Douglas, como buen amante de la comida mexicana, complementó sus tacos con una salsa de guacamole y un refresco de Coca-Cola tamaño familiar. 2 meses después, Douglas García yace desnudo en su sofá frente al televisor. No mira el aparato realmente, ya que, dentro de su cabeza puede escuchar con toda claridad la voz de San Venganza, esa voz asexuada y casi robotizada que es tan insoportable como uñas arañando una pizarra. Cada asesinato y transmutación en el hombre delgado y apuesto lo deja extenuado, y su aspecto es el de un borracho a punto de entrar en coma etílico. ¿Cuándo terminará todo? Pregunta Douglas cuando finalmente San Venganza hace una pausa en su discurso que parece interminable. La voz de la estatuilla suelta entonces una estridente carcajada. Al escucharla, Douglas tiene la sensación de que alguien ha metido un destornillador al rojo vivo en su canal auditivo. Ya es tarde para todos, dice San Venganza no sin orgullo. Por suerte para ti las cosas podrían acabar antes de lo esperado. Mírate al espejo. Eres tremendamente gordo, mucho más de lo que eras antes, y calculo que dentro de un par de años tendrás el tamaño de un elefante, quizá dentro de una década tu tamaño sea el de una ballena. Al ver la expresión incrédula en el rostro de Douglas, la estatuilla se apresuró a decir, sí, vivirás para ver eso, que no te quepa duda, yo me encargaré de ello. Has dicho todas esas chorradas de la iglesia de San Venganza a los pobres infelices que nos sirven de alimento, a ti con su carne y a mí con su esencia, pero, ¿te has preguntado cuándo y cómo termina todo? ¿Te has preguntado cuál es el gran plan? Bien, pues te ahorraré el esfuerzo de preguntarlo, porque pienso decírtelo aquí y ahora. Al ritmo con el que tú y yo purificamos el mal de este mundo, estimo que la raza humana no llegará ni siquiera al próximo siglo.
El mal es cada vez más, se esparce por este planeta como una plaga perniciosa, y a mi juicio y mis propios pronósticos, ya no hay vuelta atrás. Guerras, asesinatos motivados por el odio, por las creencias y un sinfín de tontos desacuerdos, violaciones, genocidios, todo ello está precipitando su propia caída. Todo llegará a su fin, cuando, finalmente, tú, Douglas, después de alimentarte con la carne de todos los seres ruines y despreciables de este mundo, seas tan gordo, más grande y colosal que cualquier criatura viviente sobre la tierra, que explotarás tal cual si fueras una bomba muy poderosa y te llevarás a todos tus putos congéneres contigo. Nadie sobrevivirá, solo así se completa el proceso de purificación, solo así mi trabajo termina y justifica mi existencia y mi razón de ser a mis jefes. ¿Qué jefes? ¿Qué pasará después? Atinó a preguntar Douglas con la lengua adormecida, pues el espíritu, la esencia de San Venganza estaba poseyéndolo una vez más para continuar con su labor de purificación. Tú morirás por supuesto, y yo volveré a las estrellas, a la casa de otro planeta infestado de criaturas indeseables y necias como ustedes.